Hoy te traemos una historia que desafiará todo lo que creías saber sobre el agotamiento y el bienestar. Vamos a explorar una verdad que la mayoría de las personas ignoran y que podría ser la clave para transformar tu existencia. ¿Te has sentido exhausto sin razón aparente? La mayoría de las personas piensan que el cansancio solo se cura con más descanso. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que te han contado sobre el cansancio está equivocado? ¿Te atreves a descubrir una verdad que solo el 10% de las personas realmente comprende? En este relato, no solo te contaremos la historia de Julián y cómo un remoto monasterio budista le reveló la causa oculta de su agotamiento, sino que también te proporcionaremos todas las herramientas necesarias para aplicar esta sabiduría ancestral en tu propia vida. Prepárate para descubrir un método que te ayudará a liberarte de ese cansancio constante y a vivir con más energía y paz interior. Antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal para recibir contenido inspirador, consejos prácticos y lecciones que te ayudarán a encontrar la paz interior y la fortaleza mental. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. La oscuridad lo envolvía todo. Un silencio inquietante solo interrumpido por el débil zumbido del ventilador que giraba perezosamente en el techo. Julián se despertó, su corazón latiendo con fuerza como si hubiera corrido, aunque no recordaba haber soñado algo inquietante. El cansancio era un peso constante en su pecho, una fatiga que lo perseguía sin importar cuántas horas durmiera o cuántas tazas de café bebiera. Se sentía atrapado en una niebla espesa, luchando por atravesar un día más. Los primeros rayos de sol apenas comenzaban a asomarse por la ventana cuando Julián se arrastró fuera de la cama. Cada paso hacia la ducha era un recordatorio de la pesada carga que llevaba consigo. ¿Por qué estoy tan cansado?, se preguntaba, incapaz de comprender cómo el simple acto de existir podía drenarlo tanto. Sin embargo, la respuesta a su agotamiento no se encontraba en el mundo exterior, sino en su propio ser. No lo sabía, pero el peso que sentía sobre sus hombros no era solo físico, era una carga que había estado acumulando durante años, una mezcla de preocupaciones, miedos y ansiedades que lo mantenían en un constante estado de agotamiento. Era como si cada pensamiento que tenía, cada emoción que sentía, lo desgastara un poco más, hasta dejarlo vacío, sin fuerzas, solo con el deseo de cerrar los ojos y desaparecer en la nada. Esa mañana, mientras se vestía, notó algo extraño en el espejo del baño. Su reflejo parecía más difuso, como si su imagen estuviera siendo devorada por la niebla que lo rodeaba. Parpadeó varias veces, tratando de aclarar su visión, pero el cansancio seguía ahí, clavado en su mente. Esto no puede seguir así, murmuró para sí mismo. Fue entonces cuando recordó una conversación que había tenido con un viejo amigo, Samuel, quien tras años de trabajar en la ciudad había renunciado a todo y se había mudado a un monasterio budista en las montañas del Tíbet. Samuel había mencionado algo sobre una sabiduría antigua que había transformado su vida. Julián nunca había sido particularmente espiritual, pero en ese instante, en medio de su desesperación, cualquier cosa que prometiera alivio parecía merecer una oportunidad. Decidió llamarlo. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz serena, casi etérea, respondiera al otro lado de la línea. ¿Cómo estás, hermano? La voz de Samuel era como si el tiempo no tuviera ningún efecto sobre él. Samuel, necesito tu ayuda, respondió Julián, sin molestarse en ocultar la desesperación en su voz. No sé qué me pasa, pero estoy agotado todo el tiempo. No importa cuánto duerma, siempre me siento vacío. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si Samuel estuviera evaluando la situación desde su distante refugio espiritual. Julián, lo que sientes es algo común, respondió finalmente. Ese cansancio del que hablas no es solo físico, es un reflejo de tu mente, de cómo llevas tu vida. Has estado acumulando demasiada tensión, demasiados deseos insatisfechos, demasiados apegos. Todo eso te está drenando. Julián frunció el ceño, confundido. ¿Apegos? ¿Qué quieres decir? Es difícil de explicar en pocas palabras, respondió Samuel con calma, pero si estás dispuesto, puedo enseñarte algo que podría ayudarte. Es una antigua enseñanza budista, una que me ayudó a mí cuando me encontraba en una situación similar. La voz de Samuel se tornó más baja, casi como un susurro, pero no perdió su fuerza.
Julián, si realmente quieres saber por qué te sientes tan cansado, necesitas comprender la naturaleza de tu mente, el modo en que estás aferrado a cosas que no te permiten descansar. Es un trabajo interno, pero te prometo que si sigues este camino, encontrarás la respuesta que estás buscando. Julián sintió un pequeño destello de esperanza, como si la niebla que lo envolvía hubiera retrocedido un poco. Sabía que debía tomar una decisión. Podía continuar su vida como hasta ahora, luchando contra un cansancio que no comprendía, o podía seguir el consejo de su amigo, abrir su mente a algo nuevo, algo que tal vez lo llevara a encontrar la paz que tanto anhelaba. Estoy dispuesto, Samuel, dijo con determinación, aunque todavía con un ligero temor a lo desconocido. Bien. Entonces ven a verme. Hay mucho que hablar y mucho que aprender, pero primero necesitas experimentar lo que te estoy diciendo. Solo así entenderás. Así, Julián tomó la decisión que cambiaría su vida. Empacó lo esencial, dejó una nota en la mesa para su jefe y, sin mirar atrás, salió de su apartamento con destino a las montañas del Tíbet, donde su búsqueda de respuestas apenas estaba comenzando. El viaje a las montañas del Tíbet fue largo y agotador. Mientras el avión se elevaba sobre las nubes, Julián miraba por la ventanilla, observando cómo el mundo que conocía se desvanecía en una mancha borrosa en la distancia. La vida en la ciudad, con sus prisas y ruidos, parecía ahora insignificante, un ruido de fondo que apenas podía recordar. Sin embargo, la incertidumbre sobre lo que encontraría en el Tíbet lo mantenía inquieto. No era fácil dejar atrás todo lo conocido por una vaga promesa de alivio, pero el agotamiento que lo consumía no le había dejado otra opción. Cuando finalmente llegó al monasterio, una sensación de irrealidad lo envolvió. Las montañas que lo rodeaban se elevaban majestuosas, cubiertas de nieve blanca y pura, contrastando con el cielo azul profundo. El monasterio, una estructura modesta de piedra y madera, se fundía con el paisaje como si siempre hubiera sido parte de él. Julián sintió una calma inusual, como si el lugar mismo emanara una energía que lo invitaba a soltar sus preocupaciones. Samuel lo recibió en la entrada, vestido con la túnica sencilla de un monje budista. Su rostro, antes marcado por las tensiones de la vida en la ciudad, ahora reflejaba una paz profunda, casi irreal. Me alegra verte, Julián, dijo Samuel, sonriendo con calidez. Has hecho bien en venir. Julián asintió, sintiéndose un poco fuera de lugar. Gracias por recibirme. No estaba seguro de qué esperar. No necesitas expectativas, respondió Samuel, haciendo un gesto para que lo siguiera. Solo debes estar dispuesto a abrir tu mente y tu corazón. Lo que encontrarás aquí no es una solución rápida, sino un camino hacia el entendimiento. Caminando por los pasillos del monasterio, Julián observó a los monjes moviéndose con una serenidad que lo sorprendió. Había una sensación de propósito en cada uno de sus movimientos, como si incluso las tareas más simples, como barrer el suelo o encender una vela, fueran actos de profunda meditación. Todo en aquel lugar parecía diseñado para invitar a la introspección, para recordarle a los residentes que el verdadero trabajo se encontraba en el interior. Samuel lo llevó a una pequeña habitación, apenas amueblada con una cama y una mesa. Este será tu espacio durante tu estancia aquí. Mañana comenzaremos con las enseñanzas, pero por ahora descansa. Necesitas recuperar tus fuerzas. Julián no se dio cuenta de cuánto lo necesitaba hasta que se sentó en la cama. El agotamiento lo golpeó con fuerza, pero era diferente al cansancio que había sentido en la ciudad. Era como si la fatiga de años de tensiones se hubiera desvanecido un poco, dejándolo con un cansancio más simple, más físico. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se quedó dormido casi de inmediato. Al día siguiente, Samuel lo despertó temprano y lo llevó a un pequeño templo en el centro del monasterio, donde el aire era fresco y puro, impregnado del suave aroma del incienso. El templo estaba decorado con estatuas de Buda, rodeadas de ofrendas simples de flores y frutas. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas, bañando el lugar en un resplandor dorado. Hoy comenzaremos con una enseñanza simple pero fundamental, dijo Samuel, sentándose en posición de loto sobre un cojín. Vamos a hablar del apego. Julián se sentó frente a él, imitando su postura, aunque sintiendo que sus músculos estaban demasiado tensos para relajarse por completo. El apego es una de las principales causas de sufrimiento, según las enseñanzas budistas, continuó Samuel. Nos aferramos a cosas, personas, ideas, esperando que nos den felicidad o que llenen algún vacío dentro de nosotros. Pero en realidad,
El apego nos ata, nos impide avanzar y nos mantiene en un estado constante de insatisfacción y agotamiento. Julián quedó impactado, tratando de procesar lo que escuchaba. ¿Estás diciendo que me siento así porque estoy demasiado apegado a algo? Exactamente, asintió Samuel. Los apegos crean un ciclo de deseo y decepción. Cuando no obtenemos lo que queremos, nos sentimos frustrados. Cuando lo obtenemos, tememos perderlo. Este ciclo constante nos desgasta porque estamos poniendo nuestra energía en algo que no podemos controlar. Samuel hizo una pausa, observando a Julián con atención. Dime, ¿alguna vez te has detenido a pensar en todas las cosas a las que estás apegado? Puede ser tu trabajo, tus relaciones, tus propias ideas sobre quién eres o quién deberías ser. Julián se quedó en silencio, reflexionando. Su trabajo fue lo primero que le vino a la mente, pero al profundizar un poco más, se dio cuenta de que había más cosas, sus ambiciones, su deseo de éxito, su miedo al fracaso. Incluso su propia imagen como alguien que debía tener siempre el control. Todo eso lo había mantenido en una constante carrera, una carrera que nunca parecía terminar porque siempre había algo más que desear, algo más que lograr. Sí, admitió finalmente con una voz cargada de cansancio, estoy apegado a muchas cosas, más de las que me gustaría admitir. Ese es el primer paso, dijo Samuel con una pequeña sonrisa, reconocer tus apegos. Pero el verdadero trabajo está en aprender a soltarlos. No es fácil y llevará tiempo, pero es el único camino para encontrar la paz que estás buscando. Durante las siguientes semanas, Julián se sumergió en las enseñanzas de Samuel y de los otros monjes. Aprendió sobre la impermanencia, sobre cómo todo en la vida está en constante cambio y cómo aferrarse a lo que no puede ser permanente solo trae sufrimiento. Aprendió a meditar, a observar sus pensamientos y emociones sin aferrarse a ellos, a dejarlos ir como si fueran hojas llevadas por el viento. Pero el camino no fue fácil. Hubo momentos en los que el cansancio volvía con fuerza, cuando su mente se rebelaba contra la idea de soltar lo que había sostenido durante tanto tiempo. Sin embargo, poco a poco, algo dentro de él comenzó a cambiar. El cambio que Julián experimentaba no era abrupto ni dramático, sino sutil, como la lenta apertura de una flor al sol. Cada día en el monasterio lo acercaba más a un entendimiento que hasta entonces le había resultado inalcanzable. Las enseñanzas de Samuel se entretejían hasta volverse parte de su propia experiencia. Cada meditación, cada tarea simple, se convertía en una lección sobre la impermanencia y el desapego. Una mañana, mientras barría el patio del monasterio, Julián se dio cuenta de algo que lo tomó por sorpresa. Durante semanas, había estado esperando que el cansancio, ese agotamiento que lo había impulsado a buscar a Samuel, simplemente desapareciera, como si pudiera quitárselo de encima como una prenda vieja. Pero en lugar de eso, había comenzado a aceptarlo, a dejar de luchar contra él. Había dejado de ver su cansancio como un enemigo, y eso de algún modo lo había hecho más llevadero. Esa misma tarde, mientras los monjes se reunían para el canto vespertino, Samuel lo invitó a caminar por los senderos que rodeaban el monasterio. El cielo se teñía de naranjas y púrpuras, y el aire fresco de las montañas llenaba sus pulmones. Has avanzado mucho, Julián, dijo Samuel mientras caminaban lentamente, pero sé que todavía hay algo que te preocupa. Julián asintió. No puedo evitar preguntarme si el desapego es la clave para encontrar la paz. ¿Significa eso que debo renunciar a todo, a mi vida en la ciudad, a mis sueños, a las personas que amo? Samuel se detuvo y miró a Julián con una expresión de profunda compasión. El desapego no significa abandonar todo lo que amas. Significa aprender a amar sin aferrarse, estar presente plenamente consciente, sin dejar que el miedo o el deseo te controlen. Señaló el paisaje frente a ellos, los picos nevados que brillaban a la luz del atardecer. Mira estas montañas, son hermosas, ¿verdad? Pero también son temporales. El hielo se derretirá, las estaciones cambiarán y estas montañas se transformarán con el tiempo. Nosotros también somos así. Todo lo que nos rodea, todo lo que experimentamos, es temporal. El desapego es aceptar esta verdad y vivir en armonía con ella en lugar de luchar contra ella. Julián contempló las montañas en silencio, dejando que las palabras de Samuel resonaran en su interior. Comprendió que el desapego no se trataba de escapar o de renunciar, sino de estar en paz con la naturaleza cambiante de la vida. Sentía que algo dentro de él comenzaba a aflojarse, como una cuerda que había estado demasiado tensa durante demasiado tiempo. ¿Vi el cansancio? Preguntó finalmente, volviendo la mirada hacia Samuel.
¿Qué pasa si nunca desaparece del todo? Samuel sonrió levemente. El cansancio no es algo que simplemente desaparezca. Es una señal, una guía. Puede que no lo veas ahora, pero ese cansancio que sientes tiene un propósito. Te ha traído aquí, a este momento, para que aprendas algo sobre ti mismo. No lo rechaces, en lugar de eso, míralo como un maestro. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, dejando el cielo sumido en la oscuridad, Julián sintió que su comprensión de sí mismo y del mundo había dado un paso más allá. El cansancio seguía ahí, pero su relación con él había cambiado. Ya no era un peso insoportable, sino una parte de su viaje, una señal de que había estado cargando con demasiado durante demasiado tiempo. El tiempo que Julián pasó en el monasterio comenzó a desdibujarse en su mente. Los días parecían fundirse unos con otros, pero no en la monotonía, sino en una especie de flujo natural y sin esfuerzo. Las enseñanzas de Samuel se convertían en parte de su rutina y Julián comenzó a encontrar paz en la simplicidad de la vida allí. Se despertaba temprano, meditaba, ayudaba con las tareas y pasaba largos ratos en silencio, solo con sus pensamientos. Una tarde, mientras estaba sentado junto al río que serpenteaba cerca del monasterio, observando cómo el agua fluía incesante, Samuel se acercó y se sentó a su lado. Hay algo que quiero que entiendas profundamente, Julián, comenzó Samuel con su voz serena como siempre. El cansancio que sientes no solo proviene del cuerpo, proviene de la mente, de los apegos que llevas dentro. A menudo creemos que necesitamos más descanso físico, pero lo que realmente necesitamos liberar a nuestra mente de las cadenas que le hemos impuesto. Julián lo miró, esperando a que continuara. La mente se agota cuando está atrapada en un ciclo constante de deseos y miedos, prosiguió Samuel. Deseamos lo que no tenemos y tememos perder lo que hemos logrado. Este ciclo es interminable y nos drena. La clave para liberarse de ese agotamiento es romper ese ciclo. No significa dejar de desear o dejar de sentir, sino aprender a hacerlo sin apego, sin la necesidad de que las cosas sean de una manera específica para ser felices. Samuel extendió la mano hacia el río, como si quisiera señalar algo que estaba justo ante sus ojos. Mira este río, fluye sin detenerse, sin aferrarse a ninguna roca, a ninguna orilla. Es un fluir constante. Así debería ser la mente, fluida, adaptándose a lo que la vida trae sin resistirse. Cuando te resistes, cuando intentas aferrarte a algo, es cuando surge el agotamiento, porque estás yendo contra la corriente natural. Julián observó el río en silencio, comprendiendo la metáfora. Había pasado años de su vida luchando contra la corriente, tratando de mantener el control sobre cada aspecto de su vida, de asegurarse de que todo encajara en su visión de cómo deberían ser las cosas. Y sin embargo, en ese esfuerzo constante, había perdido la paz, la capacidad de simplemente estar, de aceptar la vida tal como era. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó, aunque en su interior empezaba a intuir la respuesta. Samuel sonrió con suavidad. No es tanto lo que debes hacer, sino lo que debes dejar de hacer. Deja de luchar contra lo inevitable, deja de intentar controlar cada resultado. Aprende a confiar en el fluir de la vida, en que las cosas suceden como deben. Cuando dejes de resistirte, descubrirás que el cansancio comienza a desaparecer por sí solo. Durante los días que siguieron, Julián se concentró en poner en práctica lo que Samuel le había enseñado. Cada vez que sentía que el cansancio regresaba, en lugar de combatirlo, lo aceptaba y lo observaba como un fenómeno pasajero. Permitía que su mente descansara, que sus pensamientos fluyeran como el río, sin aferrarse a ellos. Descubrió que al hacerlo, la sensación de agotamiento se aligeraba, como si hubiera dejado de cargar con un peso invisible que llevaba consigo desde hacía años. Un día, mientras Julián ayudaba a recoger leña en el bosque cercano, tuvo una conversación reveladora con uno de los monjes más ancianos del monasterio, un hombre de rostro arrugado pero con ojos brillantes y llenos de vida. El anciano se llamaba Tenzin y su presencia emanaba una serenidad contagiosa. He notado un cambio en ti, Julián, dijo Tenzin mientras recogía un trozo de madera seca. Tu energía es diferente. Creo que estoy empezando a comprender lo que Samuel me ha estado enseñando, respondió Julián, sintiendo una profunda gratitud por el camino que había recorrido. Recorrido hasta ese momento, pero aún me pregunto si este cambio es algo que puedo llevar de vuelta a mi vida en la ciudad. ¿Qué pasará cuando regrese? ¿Podré mantener esta paz? Tenzin lo miró con amabilidad y asintió lentamente. Es una pregunta válida, pero lo que has aprendido aquí no es algo que pertenezca solo a este lugar.
Es una parte de ti ahora. La ciudad, con todo su ruido y caos, es solo otra forma del río. Lo importante es cómo decides navegar en sus aguas. Julián asimiló las palabras de Tenzin, comprendiendo que el entorno no era lo que dictaba su estado de paz, sino su propia mente y su relación con el mundo que lo rodeaba. Las enseñanzas que había recibido en el monasterio no eran un refugio del que debía escapar, sino herramientas que debía llevar consigo a donde fuera. Esa noche, mientras meditaba en su habitación, Julián experimentó una claridad que lo sorprendió. Por primera vez, pudo observar su mente sin ser arrastrado por sus pensamientos. Era como si estuviera viendo las cosas con una nueva perspectiva, una en la que el cansancio, el estrés y las preocupaciones se disolvían en la quietud del momento presente. No necesitaba nada más que estar ahí, respirando y sintiendo la vida tal como era. Comprendió entonces que su agotamiento no era un enemigo a vencer, sino una señal de que había estado viviendo en desacuerdo con su naturaleza, con la naturaleza del mundo. Había tratado de controlar, de poseer, de resistir, y en ese proceso había agotado su espíritu. Pero ahora, al soltar, al dejar de luchar, descubría una libertad que nunca había conocido. Al día siguiente, cuando habló con Samuel, le confesó esta nueva comprensión. He estado viviendo en conflicto conmigo mismo, ¿verdad? Dijo Julián con una mezcla de alivio y tristeza. He estado tratando de moldear la vida a mi manera y eso me ha consumido. Samuel lo miró con una expresión de orgullo silencioso. Así es, y el hecho de que lo hayas comprendido es un gran paso. Ahora sabes que el camino hacia la paz no está en cambiar el mundo, sino en cambiar tu relación con él. Julián sintió un peso levantarse de su pecho. Había llegado al monasterio buscando una solución a su cansancio, pero lo que había encontrado era mucho más profundo. Había encontrado una nueva forma de vivir, una que no estaba atada a los caprichos del destino, sino que fluía con él. Pronto llegaría el momento de regresar a la ciudad y a su vida anterior, pero ahora con una perspectiva diferente, un corazón más ligero y una mente más clara. Sabía que el camino no sería fácil y que habría desafíos, pero también sabía que ya no estaba solo en su lucha. Había encontrado una paz interior que podía llevar consigo sin importar a dónde lo llevara el río de la vida. El día de su partida llegó antes de lo que Julián esperaba. Mientras empacaba sus pocas pertenencias en la habitación del monasterio, sentía una mezcla de emociones. Sentía gratitud por las enseñanzas recibidas, nostalgia por el lugar que había sido su refugio y una ligera ansiedad por regresar al mundo que había dejado atrás. El monasterio se había convertido en un hogar para su alma, un lugar donde había aprendido a comprenderse y, más importante aún, a aceptarse. Samuel lo acompañó hasta la entrada principal, donde los otros monjes se reunieron para despedirse. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas, bañando todo en una luz dorada que parecía casi irreal. Los cantos matutinos resonaban en la distancia, un recordatorio final de la paz que había encontrado en ese lugar sagrado. Recuerda lo que has aprendido aquí, dijo Samuel, colocando una mano sobre el hombro de Julián. El mundo allá afuera es solo un reflejo de lo que llevas dentro. No importa lo caótico que parezca, siempre puedes encontrar paz si sabes dónde buscarla. Julián asintió, sintiendo que las palabras de su amigo resonaban en lo más profundo de su ser. Gracias, Samuel. No sé cómo habría enfrentado todo esto sin tu guía. Samuel sonrió, una expresión de humildad en su rostro. El mérito es tuyo, Julián. Tú has hecho el trabajo. Recuerda, la paz no es algo que puedas perder porque siempre está contigo, en tu interior. Con esas palabras como su ancla, Julián emprendió el camino de regreso a la ciudad. Mientras el avión lo llevaba lejos de las montañas, observaba cómo el paisaje cambiaba debajo de él, desde las cumbres nevadas hasta los interminables edificios de la urbe. Pero, a diferencia del viaje de ida, ya no sentía el mismo temor ni la misma incertidumbre. Sabía que el entorno no determinaría su estado de ánimo, era su mente la que tenía el poder de hacerlo. Cuando aterrizó en la ciudad, Julián sintió la vibración familiar del lugar, el bullicio, las luces, la prisa constante de la gente que lo rodeaba. Era un contraste marcado con la serenidad del monasterio, pero ya no lo afectaba de la misma manera. Caminó por las calles con una calma que antes le habría parecido imposible. El cansancio que alguna vez lo había consumido seguía presente, pero ahora lo veía con una nueva perspectiva. No era un enemigo, sino una señal, una indicación de que debía volver a centrarse en lo que realmente importaba. La vida en la ciudad, con todas sus demandas y distracciones, no había cambiado, pero Julián sí. En su oficina,
Las tareas que antes le parecían abrumadoras ahora las abordaba con una mente más clara y un corazón más tranquilo. Aprendió a tomar descansos cuando su cuerpo y su mente lo requerían, a no aferrarse a los resultados y a aceptar que no todo estaba bajo su control. La práctica de la meditación se convirtió en un ancla diaria, un momento para reconectar con la paz interior que había encontrado en el monasterio. Sin embargo, el verdadero desafío vino cuando comenzó a aplicar el desapego a sus relaciones personales. Antes, había puesto un peso excesivo en la aprobación y el cariño de los demás, temiendo siempre perder a las personas que amaba. Pero con el tiempo, Julián empezó a comprender que el verdadero amor no se trataba de posesión ni de control, sino de libertad. Dejar ir sus expectativas y permitir que sus seres queridos fueran quienes debían ser, le trajo una paz que nunca había imaginado. Poco a poco, el agotamiento profundo que había sentido durante tanto tiempo comenzó a disiparse. No fue un proceso inmediato ni libre de retrocesos, pero cada día era un paso hacia una vida más equilibrada, más en armonía con la realidad. Aprendió a valorar los momentos de quietud, a apreciar la belleza en lo simple y a entender que la verdadera satisfacción no provenía de obtener lo que deseaba, sino de estar en paz con lo que ya tenía. Varios meses después de su regreso, una tarde, mientras caminaba por un parque cercano a su hogar, Julián se encontró con un antiguo compañero de trabajo. Era alguien que, como él, había estado atrapado en la rutina frenética de la ciudad, persiguiendo éxitos y logros sin descanso. «Julián, ¿eres tú?», preguntó su amigo, sorprendido al verlo. «¿Cuánto tiempo ha pasado? Te ves diferente». Julián sonrió, asintiendo. «Sí, he pasado por algunos cambios». «¿Y tú, cómo has estado?». Su amigo suspiró, con una expresión de cansancio en su rostro. «Lo mismo de siempre, ya sabes, trabajo, trabajo y más trabajo. A veces siento que no puedo más, pero ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay». Julián lo miró con empatía, recordando cómo él mismo se había sentido atrapado en ese ciclo interminable. Hubo un tiempo en que habría ofrecido palabras vacías de consuelo, pero ahora sabía que eso no sería suficiente. En su lugar, decidió compartir lo que había aprendido. ¿Alguna vez has pensado en que el cansancio que sientes no es solo por el trabajo, sino por cómo te relacionas con él?, le preguntó Julián suavemente. Pasé por algo similar y descubrí que la verdadera causa de mi agotamiento no estaba en las horas que pasaba en la oficina, sino en las expectativas y los miedos que llevaba conmigo. Su amigo lo miró, algo intrigado. ¿A qué te refieres? Julián lo invitó a sentarse en un banco cercano, donde los sonidos del parque proporcionaban un telón de fondo de tranquilidad. Vivimos en un estado constante de estrés porque nos aferramos demasiado a las cosas, explicó Julián. Queremos que todo salga perfecto, que nuestra vida sea de una determinada manera, y cuando no lo es, nos frustramos. Eso crea un cansancio profundo, más allá de lo físico. Pero aprendí que si soltamos un poco ese control, si aceptamos que no podemos tenerlo todo bajo nuestro mando, la vida se vuelve mucho más ligera. Su amigo lo escuchó en silencio, asimilando lo que le decía. No es fácil, lo sé, continuó Julián. Pero hay maneras de aprender a soltar, de encontrar una paz que no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que llevas dentro. Me tomé un tiempo para descubrir esto y, aunque no es un camino que se recorre de la noche a la mañana, ha hecho una gran diferencia en mi vida. ¿Y cómo lo lograste?, preguntó su amigo, con una mezcla de escepticismo y esperanza en su voz. Comencé por entender que no todo depende de mí y luego aprendí a aceptar las cosas como son, dijo Julián. Practico la meditación, pero más importante aún, intento aplicar lo que he aprendido a mi vida diaria. Se trata de estar presente, de no dejar que los miedos o los deseos me dominen. Es un proceso, pero cada día que lo practico me siento un poco más libre. Su amigo asintió lentamente, como si una pequeña chispa de comprensión se encendiera dentro de él. Tal vez debería intentarlo, murmuró. No sé si podría hacerlo, pero estoy tan cansado que cualquier cosa que pueda ayudar. Julián le sonrió, recordando las primeras conversaciones con Samuel y cómo esas palabras habían encendido una chispa similar en él. Si alguna vez necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme. Lo importante es que empieces a ver las cosas desde una nueva perspectiva y que comprendas que hay un camino para salir de ese ciclo de agotamiento. Mientras los dos amigos continuaban conversando, Julián se dio cuenta de que su viaje, que había comenzado en medio de la confusión, ahora lo llevaba a ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la paz. El cansancio que una vez lo había definido ahora era solo un recuerdo,
una lección que lo había transformado profundamente. Había descubierto que la verdadera energía, la verdadera vitalidad, no provenía del descanso físico, sino de vivir en armonía con la vida misma. Al final del día, mientras el sol se ocultaba en el horizonte y las sombras se alargaban, Julián sintió una profunda serenidad en su interior. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también sabía que tenía las herramientas para enfrentarlos sin perder la paz que había encontrado. En ese conocimiento, encontró una alegría tranquila, una que no dependía de nada más que de su capacidad para estar presente, aceptar y fluir con la vida, como el río que una vez había observado en las montañas.